días, el tema de hoy es glaucoma secundario de ángulo cerrado. Mi nombre es Luis José Mena Cardona. Bueno, como etiología, el glaucoma de ángulo cerrado se deriva del movimiento hacia adelante del iris contra el ángulo, secundario a diferentes patologías sistémicas subyacentes que le predisponen a un grado de bloqueo pupilar relativo. Entonces, el mecanismo se divide en dos, que es tracción anterior de la periferia del iris, es traccionada hacia la malla trabecular, o por desplazamiento posterior, empuje, de la periferia del iris es desplazada hacia adelante. Entonces, aquí están los dos mecanismos. El C sería tracción, que es tracción del iris hacia la malla trabecular, y el D es por desplazamiento del iris hacia la malla trabecular. Entonces, algunas patologías de tracción anterior, podemos decir glaucoma neovascular. El glaucoma neovascular es un glaucoma secundario que resulta del crecimiento de una membrana fibrovascular sobre la malla trabecular en el ángulo de la cámara anterior. Se presenta en retinopatía diabética, oclusión de la vena central de la retina, tipo isquémico, síndrome isquémico ocular, y este es conocido como el glaucoma de 90 días. Ahora, el cuadro clínico, síntomas y signos son dolor agudo, epífora, ojo rojo, visión borrosa, inyección ciliar, edema corneal, cámara anterior profunda con celularidad moderada, pupila pequeña y rubiosis. El tratamiento consiste en terapia médica para tratar el glaucoma como inhibidores de la anhidrasa carbónica, beta bloqueadores y agonistas alfa 2. También se les da cicloplégicos para aliviar el dolor y como último es una IP posterior al tratamiento médico. Ahora, el síndrome endotelio iridocorneal, sus siglas ICE. Este síndrome se caracteriza por la formación de sinequias periféricas anteriores que se extienden hasta o más allá de la línea de Schwalbe, lo que provoca tracción del iris y cierre angular, elevando la presión intraocular. Entonces, como características va a haber atrofia del iris, edema corneal, glaucoma de ángulos cerrados sin bloqueo pupilar en el 50% de los casos. La microscopía especular nos va a decir grados variables de pleomorfismos en tamaño y forma, así como pérdidas de márgenes hexagonales de las células endoteliales. Y en la gonioscopía se va a ver sinequias anteriores periféricas que se extienden hasta la línea de Schwalbe. Va a haber tres variables clínicas: el síndrome de Schadler, atrofia progresiva del iris y el síndrome de Cogan-Reese. Cada uno va a tener sus características. Como en la atrofia progresiva del iris, va a ver que el iris va a tener como pérdida progresiva y se va a relacionar con corectopia, atrofia del iris y formación de agujeros. En el síndrome de Schadler va a haber cambios mínimos en el iris, a veces no perceptibles, que se asocian a edema corneal, con a veces presión intraocular levemente elevada o normal, y no ese síndrome es atípico, casi no se ve. Y el Cogan-Reese se ve con nódulos, formación de nódulos, va a haber lesiones pigmentarias, también se va a ver defectos en el iris, pero no tanto como la atrofia del iris. Ahora, aquí hay unos ejemplos. Va a haber tracción de la periferia del iris hacia la malla trabecular, como en este caso en la A. En la B va a haber más progresión. Ya en la C va a haber adelgazamiento, formación de agujeros y más sinequias anteriores. El tratamiento es tratar el edema corneal con soluciones hipertónicas, tratar el glaucoma con beta bloqueadores, agonistas alfa 2 y inhibidores de la anhidrasa carbónica, y último recurso, trabeculectomía. Ahora vamos a pasar al glaucoma de ángulo cerrado secundario a quistes del iris o del cuerpo ciliar. Como etiología, los quistes intraepiteliales del iris y del cuerpo ciliar son múltiples. Pueden empujar gradualmente el iris periférico hacia adelante para cerrar el ángulo y causar una presión intraocular elevada.
En algunos casos, múltiples quistes del iris del cuerpo ciliar, hay una como depósito de pigmento en la red trabecular, similar a la que se observa en el glaucoma pigmentario. Este pigmento puede causar una obstrucción permanente de la salida y forma un glaucoma de ángulo abierto. Entonces aquí en la imagen podemos ver un ejemplo de un quiste en el iris. Y los hallazgos clínicos por la gonoscopía pueden ser diferencia notoria en zonas del cierre angular, contorno del iris en periferia irregular, elevación del iris por quistes, asimetría marcada en cuadrantes nasales y temporales y presencia de pigmento marcado en la malla trabecular. Ahora, se puede puncionar estos quistes si son pequeños con láser YAG para quistes que se extienden hasta el borde pupilar o detrás de este. Nos ayuda a provocar apertura del ángulo. Estos quistes tienden a recurrir y a formar sinequias periféricas. Entonces el tratamiento definitivo es una IP, aunque esta IP, si los quistes son de 360, puede incluso, como no, esta IP no puede ser muy útil en pacientes que tienen quistes 360 porque puede obstruirse. Y el tratamiento definitivo es cirugía filtrante para quistes muy grandes. Ahora, el glaucoma secundario de miopía transitoria se da por medicamentos que no ocasionan actividad parasimpática o simpática, como diuréticos, sulfas, tetraciclinas y aspirinas. Ahora, la presentación clínica es que cuando los pacientes están tomando estos medicamentos no hay complicaciones, pero semanas después de interrumpir los medicamentos hay una reacción aguda. Se presenta visión borrosa, lejana y aumento de las dioptrías de la miopía. Entonces la etiología es que al dejar de usar estos medicamentos hay un edema del cristalino, desplazamiento del iris, pérdida de la tensión sonular, cierre angular y aumento de la presión intraocular. El tratamiento es omitir los medicamentos y el tratamiento definitivo es el láser YAG, solo aliviar el primer mecanismo, el cierre angular, el edema del cristalino. Ahora, mecanismos de desplazamiento o empuje posterior. Como estos, los primeros que tenemos son los tumores intraoculares, que van a tener diferentes mecanismos, como los tumores que invaden el ángulo, la pigmentación, como que estos tumores pierden pigmento y el pigmento obstruye la salida del humor acuoso. También el mecanismo melanocítico, también hemolítico, o sea, esto obstruye la salida del humor acuoso, la uveitis que puede formar sinequias, neovascularización, es como los principales mecanismos. Ahora vamos a hablar del melanoma. El melanoma del tracto uveal frecuente se relaciona mayormente a glaucoma. El melanoma uveal anterior aumenta la presión intraocular más de lo que la posterior. Entonces, el melanoma uveal anterior, como características, es difícil de visualizar. Se evidencia como abultamiento o elevación, es de color café. Se manifiesta con glaucoma unilateral. El tumor se extiende normalmente a la malla trabecular y hay crecimiento de células tumorales en esta malla y la puede obstruir. Se puede proyectar hacia la retina, causando un desprendimiento de retina. Ahora los melanomas del cuerpo ciliar puede causar ovitis crónica y va a causar un glaucoma refractario. Macrófagos con melanina, este aumento de esos macrófagos puede también aumentar, como favorecer a la obstrucción en la malla trabecular. Fagocitas, también hay células fagocitarias endoteliales en la malla trabecular, compresión a la raíz del iris en dirección a un ángulo y desplazamiento hacia adelante del iris o del cristalino. Ahora el melanoma coroideo, el glaucoma de ángulo cerrado, se presenta con el mecanismo por desplazamiento anterior del cristalino y del iris por el tumor en la zona posterior y se asocia normalmente con un desprendimiento de retina. Ahora, ¿cómo se va a hacer el diagnóstico? Con exámenes de ultrasonido, biopsia con aspiración fina y estudios citopatológicos. Ahora, ¿cuál es el tratamiento definitivo? Pues la enucleación con aspiración cuidadosa. Si es ojo único con visión, pues solo se da radioterapia con extensión del melanoma.
con extracción únicamente del melanoma. Ahora, el carcinoma metastásico, los síntomas y signos oculares pueden ser la primera manifestación, se asocia más a tumores de mama y de pulmón. Es una masa translúcida gelatinosa, es una lesión única o multilobulada, se relaciona con rubiosis, ifema e iridociclisis. Sus mecanismos son obstrucción por células tumorales o infiltración de tejido neoplásico, sinequias, compresión por el tumor. Ahora, su tratamiento es por aspiración del humor acuoso para pruebas citológicas, marcadores tumorales, radioterapia, quimioterapia. El caso más extremo es nucleación del ojo ciego doloroso y el tratamiento médico si continúa con glaucoma. Leucemia. Celularidad en cámara anterior se va a asociar a ifema, a hipopio unio bilateral, hemorragia subretiniana y el diagnóstico se va a hacer por aspiración y biopsia con pruebas citológicas. El tratamiento es radioterapia o quimioterapia. El retinoblastoma. El retinoblastoma es neovascularización, se va a asociar a neovascularización del iris, es la posible causa del glaucoma y la obstrucción del ángulo por células inflamatorias o tejido tumoral. Su manejo se da con quimioterapia, radioterapia, termoterapia, fotocoagulación o crioterapia. Y en caso de ese extremo, la enucleación. El xantogranuloma juvenil es una enfermedad autolimitada. Son lesiones cutáneas papilares, blanco-amarillentas, son lesiones unilaterales en el iris. Sus mecanismos es que se asocian a ifema, invasión de histiocitos a la cámara anterior y su manejo es con corticosteroides tópicos y subconjuntivales. Ahora, como último tenemos el neo-deota, que es unilateral, se va a asociar más es de predominio en la esclera, en la zona de distribución del nervio trigémino y aumenta el pigmento y presencia de melanocitos en la malla trabecular. Con eso puede causar el glaucoma y su manejo es médico. También se puede como manejar con trabeculoplastía láser o cirugía filtrante. Y entonces eso sería todo. Gracias.